En 1942 se levantó en el este de Tennessee una ciudad que no aparecía en ningún mapa oficial. Oak Ridge nació de la noche a la mañana. Calles, casas, escuelas y fábricas construidas en meses para una misión tan secreta que los vecinos no podían decir dónde trabajaban. Primero llegó la tierra y las máquinas, luego miles de trabajadores y sus familias, y finalmente plantas que separaban átomos, es decir, cómo separar canicas de colores para quedarse solo con las que necesitas, para crear un material especial. Todo funcionaba bajo vigilancia, puertas cerradas, correspondencia censurada y carteles que decían, no preguntar. En este video verás, en orden claro y sin tecnicismos inútiles, cómo se planificó la ciudad, cómo vivía la gente cotidiana, qué se hacía dentro de esas enormes naves y cómo ese secreto transformó una comarca tranquila. Te mostraré fotos, anécdotas de quienes vivieron allí y explicaciones sencillas para entender por qué Oak Ridge cambió la historia y sigue dejando huellas hoy. Quédate conmigo si quieres descubrir curiosidades, errores humanos, pequeñas heroicidades y el legado sorprendente de una ciudad que, por un tiempo, simplemente no existió en los mapas. Origen y contexto histórico de Oak Ridge. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos decidió crear en un valle de Tennessee una instalación totalmente secreta para un proyecto militar enorme y delicado. El lugar fue elegido por varias razones prácticas, estaba lo bastante apartado como para mantener secretos, tenía acceso a vías de tren para mover equipos pesados y, muy importante, contaba con la energía necesaria gracias a la cercana red de la Tennessee Valley Authority. Todo eso convirtió a la zona en una pieza ideal para trabajos industriales y científicos de gran escala. El asentamiento se levantó con rapidez y bajo un nombre en clave, Clinton Engineer Works. Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército coordinaron la construcción de viviendas, fábricas y plantas experimentales en un tiempo récord. Se construyeron barrios temporales, comedores y hospitales para trabajadores que llegaban de distintas partes del país. Muchos no sabían exactamente en qué trabajaban y se les pedía discreción absoluta. El carácter de ciudad secreta no era una metáfora, la comunidad quedó fuera de muchos mapas y su acceso se restringió estrictamente. Las instalaciones tenían funciones muy distintas entre sí. Una de ellas separaba átomos parecidos como si alguien estuviera clasificando canicas por peso. El objetivo era aislar una forma concreta del uranio que servía para el arma que se desarrollaba. Otra instaló reactores que producían material nuevo a partir de elementos comunes, y una tercera empleó grandes máquinas de separación por fases. Explicado de forma sencilla, eran distintos métodos para lograr el mismo fin, y trabajar juntos, obtener material con las propiedades necesarias para una nueva arma. Para mucha gente que vivía allí la comparación más cercana sería una gran fábrica con varios talleres especializados, cada uno haciendo una parte del proceso. La vida cotidiana en Oak Ridge combinaba lo rutinario con lo extraordinario. Había guardias y puestos de control, las cartas pasaban por censura, y los apellidos raramente aparecían escritos en los paquetes. A la vez, los fines de semana se organizaban partidos de béisbol y conciertos en los comedores. La normalidad buscaba imponerse entre cercas y cercanos secretos. La ciudad funcionó como un ejemplo de ciudad corporativa, impulsada por el gobierno. Había servicios, pero también reglas estrictas y una sensación constante de misión. Cuando terminó la fase más intensa del proyecto militar, la infraestructura no desapareció. Muchas de las plantas y laboratorios pasaron a tener un uso distinto, orientado a la investigación civil y a la industria. Instituciones científicas se establecieron donde antes hubo estrictas instalaciones militares, y con el tiempo la comunidad fue dejando atrás la etiqueta de secreta, aunque las huellas de aquel origen todavía se ven en edificios e historias locales. Hoy se recuerda ese pasado con una mezcla de orgullo técnico y reflexión sobre el costo humano de la confidencialidad. En resumen, Oak Ridge nació como respuesta a necesidades precisas: aislamiento, energía, transporte y rapidez en la construcción. Fue una ciudad planeada y vigilada, pensada para un objetivo gigantesco y mantenida en un alto grado de secreto. Y aunque su historia tiene momentos serios y dramáticos, hay también anécdotas cotidianas que humanizan la experiencia, desde cafeterías donde se discutían problemas técnicos entre despedidas con sonrisa, hasta señales que prohibían entrar y parecían formar parte de una comedia de errores. Si las ardillas pudieran leer, también habrían tenido prohibido el paso. Razones por las que no aparecía en los mapas. Al principio la comunidad fue tratada como instalación militar de alto secreto, y por eso su presencia quedó confinada a documentos y mapas internos del gobierno. No aparecía en los mapas comerciales ni en guías públicas porque la seguridad exigía que su localización no fuera de dominio público. Los cartógrafos civiles solo trabajaban con información disponible para el público, y las órdenes oficiales prohibían incluir nombres o carreteras que condujeran allí. En la práctica, eso significa que si buscabas la zona en un atlas normal, no la encontrabas. Durante la etapa de construcción y operación, se utilizaban nombres en clave y direcciones codificadas para todo lo relacionado con el lugar.
Paquetes y suministros llegaban etiquetados bajo nombres distintos, y las comunicaciones eran supervisadas. Esto reducía la posibilidad de que alguien sin permiso lograra ubicarlo. Un ejemplo sencillo, es como cuando una empresa envía piezas a un taller con un remitente diferente para que no se sepa qué fábrica las recibe. La diferencia es que aquí la seguridad era extrema y los puntos de control impedían el acceso a curiosos. Las medidas físicas también ayudaron a que no figuraran mapas públicos. Se establecieron controles de acceso, vallas y rutas internas que no conectaban de forma obvia con las carreteras marcadas en mapas comerciales. Además, el espacio aéreo sobre la zona estaba restringido, lo que evitaba que vuelos civiles pudieran tomar fotografías desde arriba y revelar la disposición. Piensa en ello como una casa con cortinas cerradas y un letrero que dice, entrada solo con invitación. Así, desde fuera, no se sabe qué hay dentro. Luego, la responsabilidad de mantener el secreto se extendió a muchas instituciones, oficinas de correos, empresas proveedoras y autoridades locales recibieron instrucciones de no divulgar información. Por eso no había reseñas en guías ni avisos en mapas turísticos, se evitaban referencias oficiales que pudieran facilitar búsquedas. Más adelante, cuando la necesidad de secreto terminó, la ciudad fue registrada y apareció en mapas públicos, pero mientras duró la orden de confidencialidad, la combinación de control físico, nombres en clave, supervisión de comunicaciones y censura de información impidió que la mayoría de la gente supiera que existía. Un poco como una fiesta sorpresa que nadie sabía hasta que se abrió la puerta. El proyecto Manhattan y el papel de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó Oak Ridge como una ciudad secreta dedicada a una sola tarea: producir el material que permitiría construir bombas atómicas. El propósito fue simple y urgente: separar un tipo concreto de átomo, el uranio 235, del uranio común para que pudiera usarse en un arma. Se eligió ese lugar por su aislamiento y por la gran cantidad de electricidad disponible, porque los métodos para separar átomos consumían una energía inmensa. En la práctica se usaron 3 métodos principales, cada uno con su propia planta y nombre. Uno funcionaba con imanes gigantes para separar las partículas, eran las calutrones, Ni-12, otro hacía pasar un gas a través de muchos filtros muy finos para ir quitando lo que se quería, eso fue K-25 con el proceso de difusión, y un tercero ayudaba a dar un primer empujón a la separación usando diferencias de temperatura, S50. Si lo ves como cocina casera, uno sería como colar harina muy fina para quedarte solo con el almidón, otro sería como hacer que el viento separe hojas y migas, y el tercero sería poner una olla con 2 temperaturas para que lo más ligero suba. Todos esos sistemas juntos hicieron posible obtener suficiente uranio enriquecido para la tarea que tenían en mente. La vida dentro de la ciudad era extraña y a la vez muy cotidiana. Llegaron trabajadores de todo el país y se levantaron viviendas, comedores, escuelas y tiendas a toda prisa. Había controles de seguridad, correos vigilados y códigos de conducta. No se hablaba en la calle del trabajo, el sigilo era parte del salario. Muchas mujeres operaban las máquinas y desempeñaban roles técnicos que en tiempos normales ni se imaginaban. Trabajaban turnos largos y aprendían a manejar equipos enormes. Por cierto, la electricidad que movía todo ese engranaje venía de la red local, y sin esa potencia no habría sido posible ni la mitad del esfuerzo. El resultado concreto fue que Oak Ridge suministró el uranio muy enriquecido que se usó en la bomba lanzada sobre Japón, y ese aporte fue decisivo en el desenlace del conflicto. Tras el final de la guerra, la ciudad dejó de ser un misterio en los mapas y parte de sus instalaciones se transformaron en laboratorios de investigación y centros de ciencia. Hoy quedan museos y edificios que recuerdan aquella época, y las lecciones sobre seguridad, trabajo en equipo y las consecuencias éticas de la tecnología siguen siendo materia de discusión. Un dato curioso, aunque la ciudad fue invisible para los mapas civiles en su origen, nadie pudo ocultar el ruido de las calutrones ni la cantidad de sándwiches que pasaron por los comedores. Diseño urbano secreto y arquitectura funcional. Los diseñadores de Oak Ridge organizaron el espacio pensando en la seguridad y en la discreción, con áreas claramente separadas para la producción, la vivienda y los servicios. Esta separación no era solo por comodidad, servía para aislar ruidos, olores y actividades sensibles de la vida cotidiana de las familias. Es algo que hoy vemos en parques industriales modernos que se colocan lejos de los vecindarios. Las zonas de trabajo se ubicaron en lugares menos visibles y las calles que llevaban a ellas eran menos directas, lo que ayudaba tanto al control del acceso como a reducir la curiosidad excesiva de los forasteros. Para alojar a las personas se recurrió a viviendas rápidas y funcionales, muchas de ellas prefabricadas o construidas con materiales sencillos pero resistentes, casas pequeñas con porches y dormitorios compactos que cumplían su cometido sin lujo. Este tipo de alojamiento se parece mucho a los conjuntos de viviendas temporales que se usan hoy en situaciones de emergencia o en proyectos mineros, rápidos de montar y fáciles de mantener. También se planificaron servicios colectivos, comedores, escuelas, centros de salud, cerca de las zonas residenciales para minimizar desplazamientos y crear una sensación de comunidad, aunque con reglas estrictas sobre quién podía entrar y salir.
Las calles y la infraestructura siguieron una lógica práctica, se combinó un trazado ordenado para facilitar el transporte rápido de materiales con adaptaciones al terreno para ocultar instalaciones clave. En algunos sectores hubo vías anchas pensadas para camiones y transporte industrial, en otros, caminos más sinuosos que seguían colinas o valles para aprovechar la topografía como barrera visual. Los servicios básicos, agua, electricidad, alcantarillado, se instalaron con enfoque modular, de modo que tuberías y cables quedaran protegidos y fueran accesibles para reparaciones sin romper toda la ciudad. Es como planear una casa con armarios técnicos, todo ordenado y sin sorpresas cuando hay que arreglar algo. La arquitectura de los edificios productivos era deliberadamente sobria, naves industriales grandes, fachadas sin ornamentos y, en muchos casos, ventanas reducidas o inexistentes para controlar la luz, el calor y, sobre todo, la visibilidad hacia el interior. Esto tiene un paralelo claro con los almacenes o los centros de datos modernos, que priorizan la función por encima de la forma. Al mismo tiempo, la ciudad incorporó elementos defensivos suaves, vallas, puestos de control, rutas de acceso restringidas, integrados en el diseño urbano para que la seguridad no dependiera solo de soldados sino también de la propia estructura de la ciudad. Con el paso del tiempo, muchas soluciones temporales demostraron ser flexibles y se adaptaron a nuevas necesidades. Viviendas prefabricadas se renovaron, áreas industriales se reconvirtieron en espacios de investigación o empresas y zonas verdes recuperaron protagonismo como parques comunitarios. Esa capacidad de transformación es una lección de diseño. Planear pensando en la función inmediata y en la reutilización futura ahorra recursos y evita que la ciudad se quede obsoleta. Y sí, hubo que aceptar que la estética a veces pasaba a segundo plano. Nadie diseñó jardines zen, pero sí barrios prácticos donde la gente podía dormir, comer y volver a trabajar al día siguiente. Vida cotidiana de los trabajadores y sus familias. Los trabajadores que llegaron a Oak Ridge provenían de lugares distintos y vivían en viviendas asignadas por la administración. Muchas familias ocuparon casas modestas en barrios planificados, con patios y cerca de escuelas y tiendas. Por las mañanas era común ver filas de autobuses que llevaban a los obreros y técnicos hasta las plantas. Algunos iban a pie, otros en bicicleta, y unos cuantos dependían de los servicios de transporte organizados por el gobierno. Los niños, mientras tanto, se quedaban en guarderías o iban a escuelas locales donde las lecciones seguían un ritmo normal, aunque la palabra secreto flotara en conversaciones adultas. En el turno de trabajo, la rutina variaba según el puesto. Los operarios en planta se movían entre máquinas y controles, supervisando procesos que requerían atención constante. Las mujeres que hacían cálculos a mano, a menudo llamadas computadoras, se sentaban en filas, lápiz en mano, resolviendo números y verificando resultados una y otra vez. Otros empleados tenían labores administrativas, control de inventarios, registro de entradas y salidas, mantenimiento de edificios y logística. La seguridad era estricta, se pedían credenciales y permisos, y eso marcaba un ritmo diferente al de una ciudad común, porque cada entrada y salida parecía recordar que aquello no era una ciudad cualquiera. En casa, la vida familiar mezclaba lo cotidiano con pequeñas adaptaciones por la situación especial. Las comidas se organizaban pensando en horarios de turnos. Una madre podía preparar la cena a las 3 de la tarde para cuando el padre saliera del turno de la noche. Las cenas eran simples pero reconfortantes, sopas, guisos caseros y pan, y las sobremesas resultaban un momento para intercambiar noticias sin entrar en detalles que comprometieran la seguridad. Los fines de semana había actividades comunitarias, partidos de béisbol, proyecciones de cine en salas locales y reuniones en iglesias y centros recreativos. Eran respiros necesarios y, a veces, la única distracción frente a jornadas largas y rutinas repetitivas. Las diferencias sociales estaban presentes y se notaban en las oportunidades laborales y en la segregación de espacios, algo que influía en el día a día de muchas familias. Familias afroamericanas y de otras minorías a menudo tenían trabajos distintos y vivían en sectores separados. Esto afectaba desde las rutas escolares hasta los lugares donde comprar. A pesar de eso, surgieron redes de apoyo, vecinos que cuidaban a los hijos de otros, intercambio de alimentos y ropa, y grupos que organizaban eventos para niños. En estos gestos cotidianos se veía la creatividad y la solidaridad. Eran soluciones prácticas frente a restricciones que no siempre se discutían abiertamente. Los pequeños detalles amplificaban la sensación de estar en un lugar fuera de lo común. La correspondencia era revisada y las llamadas telefónicas podían estar controladas, así que las familias aprendieron a expresar afecto y preocupación con frases cuidadas y cartas cortas. Y la vida escolar, maestros adaptándose, niños jugando en patios con normas que no siempre comprendían. Algunas madres desarrollaron trucos para ahorrar, como hornear en casa y conservar alimentos en tarros, lo que dio lugar a recetas familiares que aún hoy se recuerdan con una sonrisa. Al final del día, eran gestos sencillos los que mantenían un hogar en funcionamiento. La mezcla entre trabajo exigente y rutinas hogareñas creó una resiliencia particular.
padres que llegaban cansados y aún así ayudaban con la tarea escolar, vecinos que compartían herramientas, madres que organizaban clubes de lectura o costura para mantener el ánimo colectivo. La vida cotidiana en Oak Ridge estaba hecha de horarios, control y cariño práctico, con humor doméstico. Por ejemplo, la rivalidad por quien llevaba el mejor pastel al evento comunitario adquiría, para muchos, más importancia que cualquier secreto industrial. Medidas de seguridad, espionaje y confidencialidad. La ciudad operaba con control de acceso rígido, entradas custodiadas, tarjetas de identificación obligatorias y rutas de circulación limitadas. Los guardias inspeccionaban vehículos y documentos, y a menudo se pedía a los trabajadores que mostraran un pase específico para cada puerta. En la práctica eso significaba que nadie podía entrar o salir libremente, incluso los autobuses que trasladaban al personal eran controlados. Por ejemplo, la correspondencia personal era revisada y muchos empleados debían responder con evasivas cuando sus familiares preguntaban en qué edificio trabajaban. Además del control físico existía una política de fragmentación de la información conocida como necesidad de saber. Cada persona recibía solo la información imprescindible para su tarea. Si alguien arreglaba una máquina, no sabía por qué esa máquina era importante. Si alguien hacía cálculos, no veía los planos. Esta táctica reducía el riesgo de fugas porque, aunque un trabajador hablara, probablemente no tendría datos útiles. Es un método sencillo y efectivo. Hoy en día se usa de forma parecida en empresas que manejan secretos comerciales. La vigilancia y la contrainteligencia complementaban las medidas anteriores. Agentes de seguridad y oficiales de contrainteligencia realizaban seguimientos, entrevistas y verificaciones de antecedentes. Se interceptaba y analizaba la correspondencia sensible, y se observaba cualquier patrón extraño de conducta. Por ejemplo, si una persona empezaba a recibir visitas frecuentes de desconocidos o mostraba repentinamente un nivel de vida que no correspondía con su salario, eso generaba alertas. No era teatral, pero sí implacable. La prevención estaba por encima del confort. La confidencialidad también se apoyaba en normas y juramentos. El personal firmaba acuerdos de secreto y se le recordaba constantemente la gravedad de divulgar información. En algunos casos, las conversaciones dentro de cafeterías o autobuses eran monitoreadas indirectamente por la simple presencia de supervisores y la cultura del silencio. Un efecto práctico fue que muchos empleados desarrollaron fórmulas evasivas para hablar con sus familias. Voy a trabajar en una planta, decían, y no daban más detalles. Funciona, aunque suena a guión de película. En cuanto a amenazas externas, los temores a la infiltración motivaron controles adicionales, verificación de identidad de proveedores, inspección de paquetes que entraban a instalaciones sensibles y la limitación de acceso a visitantes. También se buscaba detectar métodos clásicos de espionaje, como intentos de soborno, sobornos disfrazados o la creación de relaciones comprometedoras. Hoy día esos riesgos se cubren con controles aún más sofisticados, pero la lógica sigue siendo la misma: dificultar las oportunidades del atacante. Finalmente, muchos de los principios aplicados entonces son útiles ahora en el mundo digital: control de acceso, segmentación de la información, supervisión de anomalías y políticas claras de confidencialidad. La diferencia está en las herramientas. Antes se revisaban cartas y se cerraban puertas. Hoy se cifran archivos y se restringe el acceso por rol. Pequeña broma, la contraseña 123, nunca fue buena idea, ni en los años de guardias ni ahora con cámaras y cerrojos electrónicos. Avances científicos y tecnología nuclear desarrollada. En Oak Ridge se desarrollaron técnicas para separar versiones diferentes del mismo elemento, las llamadas versiones pesadas y versiones ligeras, y así obtener materiales útiles para investigar la energía nuclear. Uno de los métodos consistía en usar enormes imanes y equipos que desviaban partículas cargadas, de modo que unas terminaban en un lugar y otras en otro. Explicado en criollo, fue como hacer una carrera donde los coches más pesados toman una curva distinta a los ligeros. Esa técnica, ruidosa y gigantesca en equipos, permitía separar lo que se necesitaba de lo que no. Fue trabajo de precisión y músculo industrial mezclados, muchas máquinas y cables por todas partes. Otra línea de trabajo fue empujar gases a través de barreras muy finas para ir apartando gradualmente unas partículas de otras. Piensa en tamizar harina una y otra vez hasta que quede más fina. Ahora imagina hacerlo con un gas y millones de pasos. Ese sistema requería plantas enormes y un control minucioso de presión y temperatura, porque una pequeñísima fuga o una variación podía arruinar el proceso. Paralelamente se construyeron reactores experimentales que funcionaban como cocinas, controladas para liberar neutrones y permitir pruebas. En palabras sencillas, un reactor es una máquina que mantiene reacciones en cadena de forma controlada, y en Oak Ridge se usó para probar materiales y producir subproductos útiles para la ciencia. También se avanzó muchísimo en instrumentos para medir la radiación y en protocolos de seguridad.
Los trabajadores usaban pequeños detectores y placas que registraban cuánta radiación recibían. Era una forma práctica de vigilar la salud, similar a como hoy llevamos pulseras para medir pasos y sueño. Se desarrollaron métodos para monitorear el aire, el agua y las superficies, y así poder reaccionar si algo no iba bien. Ese enfoque temprano de protección radiológica sentó las bases de normas que hoy se aplican en plantas y hospitales, y salvó muchas cabezas y manos en el proceso. Además, parte del trabajo técnico se orientó a producir isótopos para usos médicos e industriales, por ejemplo trazadores que ayudan a ver cómo fluye algo dentro del cuerpo, materiales usados para esterilizar equipos, aplicaciones prácticas que hoy en día parecen rutinarias, pero que entonces eran novedades. Con el tiempo, la investigación en materiales y en técnicas de análisis también tomó fuerza. Usaron partículas diminutas para ver dentro de metales y cerámicas, como quien lanza pequeñas pelotas a una caja para adivinar qué hay dentro por el rebote. Esa manera de estudiar la materia ayuda a diseñar mejores componentes para reactores, así como materiales más resistentes para aplicaciones civiles. Los avances en control de procesos y cálculo facilitaron la operación de plantas complejas. Hubo un cruce entre máquinas, datos y gente muy especializada. Y para cerrar con una nota ligera, fue todo un rompecabezas tecnológico donde la ciencia, la ingeniería y el café fuerte trabajaron de la mano. Mujeres, minorías y la fuerza laboral de Oak Ridge. En Oak Ridge muchas mujeres se convirtieron en el músculo invisible que mantenía en marcha procesos complejos, operaban equipos, registraban mediciones y ejecutaban cálculos a mano que hoy haría una calculadora en segundos. Algunas llegaron sin formación universitaria pero con ganas de aprender. En pocas semanas pasaban de no saber nada a manejar una consola o a seguir procedimientos técnicos estrictos, como si fueran mecánicas de precisión entrenadas para una orquesta de máquinas. Un ejemplo típico era el de las jóvenes entrenadas para ajustar controles y leer tablas, tareas que parecían sencillas pero requerían concentración y disciplina. Su trabajo garantizaba que los sistemas funcionaran sin fallos, y muchas se tomaban en serio esa responsabilidad con orgullo y una pizca de humor sobre su nueva habilidad para hablar con las máquinas. Las minorías tuvieron un papel crucial, aunque a menudo enfrentaron barreras estructurales. Afroamericanos y otros grupos fueron contratados para tareas de mantenimiento, servicios y también en roles técnicos, pero la segregación y la discriminación limitaron su acceso a viviendas, comedores y puestos de mayor responsabilidad. En la práctica eso significaba que quien barría pasillos o limpiaba oficinas podía estar siendo al mismo tiempo excluido de ciertas áreas sociales. Sin embargo, existen relatos de trabajadores que superaron esas barreras mediante la formación en el puesto, aprendiendo electricidad, soldadura o instrumentación, y que así abrieron camino para que hubiera más diversidad en tareas técnicas con el tiempo. La formación en el trabajo fue determinante. Muchas personas, sobre todo mujeres y jóvenes sin títulos previos, recibieron instrucción práctica directamente en las instalaciones, técnicas de lectura de manómetros, procedimientos de seguridad, control de calidad básico. En la vida cotidiana esto se traducía en ejemplos concretos: una operaria que aprendió a calibrar un equipo haciendo turnos dobles hasta dominar la tarea, un técnico que comenzó en limpieza y terminó siendo responsable de un pequeño taller. Esto creó una fuerza laboral híbrida, donde la experiencia en el puesto a veces valía tanto como la educación formal, y donde la tutoría informal entre colegas fue clave. La evolución profesional no fue lineal ni igual para todos. Muchas mujeres fueron alentadas o presionadas a volver a roles domésticos cuando la necesidad laboral cambió, mientras que otras aprovecharon la experiencia para seguir en la ciencia y la técnica, ingresar a universidades o asumir cargos administrativos. Hoy existe una herencia de esos caminos. Programas modernos en la región buscan promover la inclusión en STEM, ofrecer mentorías y pasantías a estudiantes de comunidades subrepresentadas, y crear redes de apoyo que antes no existían. Esas iniciativas tratan de convertir la lección histórica en acción práctica, talleres en escuelas, colaboraciones universitarias y apoyo a carreras técnicas. Aun con dificultades, la presencia de mujeres y minorías transformó la cultura laboral local. La mezcla de diferentes niveles de educación y perfiles permitió resolver problemas con soluciones prácticas. Un ejemplo sencillo: cuando una máquina fallaba, no solo el ingeniero aportaba su mirada, sino también la operadora, que conocía el equipo al detalle y tenía trucos aprendidos en la práctica. Y sí, a veces las soluciones eran tan creativas que parecían sacadas de una comedia de enredos, pero funcionaban. El resultado es una lección aplicable hoy. La diversidad de experiencias suma, mejora la resiliencia de equipos y enriquece el talento técnico disponible en la comunidad. Mitos, leyendas urbanas y su representación cultural. Oak Ridge nació envuelta en secreto, y esa falta de información alimentó mitos que todavía hoy se cuentan como si fueran parte del paisaje. Al estar cerrada a la prensa y sin aparecer en mapas públicos, la ciudad acumuló rumores sobre pasadizos subterráneos, laboratorios ocultos bajo casas normales y camiones que circulaban de noche. Un ejemplo real que ayuda a entender esa atmósfera: muchas trabajadoras y trabajadores tenían instrucciones estrictas de no comentar su labor con familiares,
Esa norma explica por qué se tejieron tantas historias en los patios y las filas del supermercado, donde los chismes corrían más rápido que el correo. Entre las leyendas urbanas más persistentes están las de animales mutantes y cosechas marchitas por la radiación, así como la idea de túneles que conectaban edificios secretos. Esas historias suelen exagerar hechos reales, sí hubo áreas restringidas y sí se manipulaban materiales peligrosos, pero no es lo mismo que las versiones que hablan de monstruos verdes. El museo local, el American Museum of Science and Energy, y las rutas interpretativas de la zona trabajan justamente en aclarar y contextualizar esas historias, mostrando objetos cotidianos, guardias, y viviendas prefabricadas que explican por qué la ciudad parecía salida de una película de espías. La representación cultural de Oak Ridge alterna entre la ficción romántica y el testimonio riguroso. Libros como The Girls of Atomic City recogen relatos de mujeres que vivieron la vida cotidiana dentro de ese secreto, mientras que documentales y exposiciones combinan imágenes de archivo con entrevistas para separar mito de realidad. También existen colecciones de testimonios orales y archivos locales que conservan las voces de quienes vivieron allí. Esas fuentes son oro puro para artistas y guionistas que buscan una base verídica antes de añadir dramáticos toques de fantasía. Y, claro, en la economía local hubo quien aprovechó el misterio. Recorridos turísticos y souvenirs que juegan con la idea del Secret City ayudan a mantener viva la leyenda, con humor y un poco de nostalgia. A nivel social, los mitos ejercieron una función doble, protegieron información sensible y, al mismo tiempo, dieron identidad a una comunidad marcada por el silencio. Hoy esa identidad se negocia entre memoria y explicación científica. Los programas educativos y las guías turísticas intentan corregir exageraciones sin borrar el componente humano de las historias. En pocas palabras, muchos cuentos comenzaron como intentos de dar sentido a lo inexplicable, y ahora conviven con relatos documentados. Unos sirven para vender camisetas, otros para recordar voces reales que no querían, y no podían, hablar demasiado. Impacto ambiental y legado industrial. En Oak Ridge se manipularon y almacenaron materiales radiactivos y productos químicos industriales que terminaron fuera de los lugares previstos, dejando rastros en el suelo, en cursos de agua cercanos y en estructuras que todavía requieren vigilancia. Un ejemplo concreto es la contaminación por mercurio que afectó a East Fort Poplar Creek. Ese metal no desaparece ni se evapora fácilmente y tiende a acumularse en sedimentos y en animales como peces. Otra huella visible provino de las instalaciones industriales de producción y enriquecimiento, cuyos procesos dejaron residuos tanto químicos como radiactivos en distintos puntos del territorio. Los contaminantes actúan de formas distintas y eso complica la limpieza. Algunos son pesados y se quedan cerca de la superficie, adheridos a la tierra. Otros se disuelven y viajan con el agua subterránea, llegando lejos de su origen. Además, ciertos materiales se mezclan con cadenas alimentarias. Un pez pequeño puede concentrar mercurio, y un pez grande que se lo coma tendrá aún más, así es como lo llaman, bioacumulación. Para explicarlo en términos cotidianos, es como echar azúcar en varias tazas. En unas se queda mucho, en otras casi nada, pero si alguien bebe de la taza con mucha azúcar, lo nota rápido. La respuesta a esos problemas ha seguido varios pasos, más o menos en este orden: primero identificar dónde están los residuos, luego aislar o retirar lo más peligroso, después tratar el agua y controlar el terreno, y por último mantener una vigilancia a largo plazo. Técnicas aplicadas incluyen excavar y remover suelos contaminados, cubrir viejos vertederos con capas protectoras, tratar aguas contaminadas para que no sigan moviendo sustancias indeseadas y monitorear continuamente pozo por pozo. A veces se crean barreras físicas o se instalan sistemas que extraen el agua contaminada y la limpian fuera del lugar. No es magia. Es trabajo de ingeniería, paciencia y dinero. Y de tiempo, mucho tiempo. El legado industrial no es solo contaminación, también dejó infraestructura, empleo especializado y un polo científico que hoy se orienta hacia la investigación y la energía. Algunas áreas afectadas se han reutilizado como parques tecnológicos, centros de investigación y espacios con acceso controlado. Al mismo tiempo, persiste el compromiso de vigilancia ambiental, pozos de monitoreo, controles de calidad del agua y programas de salud pública para quienes trabajaron en las instalaciones. Todo esto refleja una lección práctica: los avances industriales pueden traer beneficios enormes, pero también obligaciones a largo plazo para cuidar el entorno. En la vida cotidiana del área se ven efectos tangibles y también soluciones creativas. Por ejemplo, en tramos de ríos con sedimentos contaminados se imponen restricciones a la pesca y se colocan carteles informativos. En terrenos recuperados se plantan especies que ayudan a estabilizar el suelo. Y hay un elemento casi irónico: de un pasado envuelto en secreto surgieron instituciones que ahora investigan justamente cómo reducir riesgos ambientales. Al final, Oak Ridge muestra que la huella industrial se controla con decisiones técnicas y sociales, y que buena parte del trabajo consiste en mantener la atención puesta durante décadas. Un pequeño chiste de laboratorio: no todo lo que brilla debe manejarse con guantes, pero muchas cosas sí.
Desclasificación y transformación hacia la transparencia. Tras el fin del aislamiento militar, las autoridades comenzaron a liberar documentos y permitir el acceso controlado a ciertas instalaciones. Muchas de esas liberaciones llegaron vía solicitudes formales, por ejemplo mediante la Ley de Libertad de Información, que permite pedir al gobierno copias de expedientes y reportes. En palabras sencillas, es la vía para que un periodista o un investigador dijera el papeleo oficial sin necesidad de andar de espía. Un ejemplo físico de esa apertura es el reactor Octubre del 10, que dejó de ser solo una caja de seguridad y pasó a ser un punto de visita, con explicaciones accesibles sobre su función original y su importancia científica. Al mismo tiempo, se crearon archivos públicos y se impulsó la digitalización de documentos para que estudiantes y curiosos pudieran consultarlos desde cualquier lugar. Al principio la apertura fue cautelosa y escalonada. Primero se desclasificaron informes generales y relatos de testigos, luego se autorizaron visitas guiadas a áreas controladas, y más tarde se transformaron edificios en espacios interpretativos. Paralelamente, instalaciones que habían servido fines militares fueron reorientadas hacia la investigación civil. El centro de investigación que existía en la ciudad pasó a colaborar con universidades y empresas en proyectos de energía, materiales y salud. Esa transición también ayudó a transformar la percepción pública, de secreto impenetrable a comunidad científica y educativa que recibe visitas y convenios. La creación de un parque histórico que integra varios sitios permitió coordinar las exhibiciones y los recorridos, facilitando que el público entienda el contexto sin que se necesiten conocimientos técnicos complejos. Los mecanismos prácticos para esa transformación incluyeron la desclasificación documental, la recopilación de memorias orales de trabajadores y residentes, y procesos de limpieza ambiental para garantizar seguridad. La desclasificación no siempre fue total, muchas hojas llegaron con recortes negros, es decir, se ocultaron datos sensibles mientras se divulgaba la narrativa general. Ese equilibrio entre seguridad y derecho a saber se manejó con audiencias públicas y consultas comunitarias, donde vecinos pudieron opinar sobre planes de saneamiento y usos futuros. Gracias a la digitalización de expedientes y exposiciones didácticas, profesores pueden preparar visitas escolares sin necesidad de usar vocabulario técnico. Se explica que hacía una instalación comparándolo con una fábrica gigante que producía conocimiento, en vez de hablar de siglas incomprensibles. Los resultados tangibles son claros y prácticos. La apertura facilitó estudios históricos serios, fomentó el turismo especializado y atrajo proyectos de investigación colaborativos que diversificaron la economía local. Además, ex trabajadores encontraron espacios donde compartir sus recuerdos y ser reconocidos. A nivel comunitario, la transparencia ayudó en procesos de sanación al convertir el misterio en relatos compartidos y exhibiciones que explican riesgos y medidas de protección de forma directa. Y, por curioso que parezca, la ciudad que una vez no figuraba en los mapas ahora aparece en guías y excursiones. En vez de agentes con gabardina vienen autobuses escolares y grupos de investigadores, lo que demuestra que la transformación hacia la transparencia puede ser lenta pero efectiva. Museos, recorridos y turismo educativo. Oakridge es conocida por su apodo de ciudad secreta, y buena parte de ese misterio se explora hoy en sus museos y recorridos públicos. El American Museum of Science and Energy ofrece exhibiciones interactivas sobre energía y ciencia accesibles para todas las edades, con maquetas, pantallas táctiles y explicaciones sencillas que conectan la física con la vida cotidiana. A pocos pasos, el Manhattan Project National Historical Park incluye sitios interpretativos y el reactor de grafito Octubre del 10, que se visita mediante recorridos guiados organizados por el parque. Esos recorridos permiten ver de cerca una instalación real y escuchar a guías que traducen conceptos técnicos a palabras comprensibles. Además, el Laboratorio Nacional de Oakridge organiza programas educativos y, en ocasiones, recorridos públicos para grupos. Por seguridad, esos programas requieren reservación previa y verificación de identidad, así que conviene revisar sus canales oficiales antes de planear la visita. Un día tipo para quien busca turismo educativo puede comenzar en el museo con una charla introductoria y actividades prácticas pensadas para estudiantes, luego continuar con una visita guiada al reactor o un centro interpretativo, y terminar con un recorrido por los barrios planeados donde se explica cómo vivía la comunidad que trabajaba allí. Primero se asimilan conceptos simples, por ejemplo, qué es la energía y cómo se transforma, explicados con ejemplos cotidianos como una bombilla que se enciende cuando la electricidad fluye. Después se brindan explicaciones sobre los principios básicos de un reactor. De forma sencilla, un reactor es una máquina que controla reacciones en las que unas partículas pequeñas se separan y liberan energía. Es como partir una nuez y aprovechar la fuerza de los fragmentos, pero en términos seguros y controlados. Las explicaciones siempre van acompañadas de modelos, maquetas o demostraciones que ayudan a fijar la idea. Para grupos escolares y familias hay recursos pedagógicos diseñados para distintos niveles.
Los guías y educadores usan actividades prácticas, circuitos simples para entender electricidad, demostraciones de detección, explicadas sin tecnicismos, para mostrar cómo se mide cierta radiación de forma segura, y juegos de rol que ayudan a comprender la logística de una ciudad cerrada. Esto facilita que los alumnos no solo memoricen datos, sino que comprendan procesos. También se ofrecen folletos y materiales previos a la visita para que docentes puedan preparar a sus estudiantes con preguntas y objetivos claros. La experiencia se vuelve así una extensión del aula, con tareas prácticas y reflexiones al volver. En cuanto a recorridos autoguiados y de interpretación, existe una variedad que incluye paseos a pie por puntos emblemáticos y opciones en bus que cubren paradas educativas, siempre acompañadas por paneles informativos o audios explicativos. Es recomendable reservar con antelación las visitas guiadas más solicitadas, llegar con tiempo y llevar identificación, sobre todo cuando el recorrido implica entrar a zonas con controles de seguridad. La accesibilidad también suele estar contemplada. Muchas instalaciones cuentan con rampas, intérpretes o materiales adaptados para distintos públicos. Y para quienes esperan algo dramático, tranquilos, habrá historias fascinantes y momentos de asombro, pero sin escenas de película. Lo máximo que suele ocurrir es que al salir te sientas un poco más listo y, si acaso, con ganas de comprar una camiseta que diga, visité la ciudad secreta y todo lo que traje fue conocimiento. Dilemas éticos y lecciones históricas. Oak Ridge surgió como un núcleo secreto dedicado a producir materiales para armas nucleares en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y fue diseñado para mantener en secreto tanto las instalaciones como el propósito real del trabajo allá adentro. En términos sencillos, parte de la labor allí consistía en separar un tipo de átomo del uranio para hacerlo más útil en una bomba. Ese proceso se llamó enriquecimiento, que no es más que seleccionar piezas concretas de un rompecabezas atómico para que encajen donde se necesita. Las plantas con nombres como I-12 y K-25 fueron centros de esa actividad, mientras que lo que hoy es Oak Ridge National Laboratory comenzó a crecer como lugar de investigación. Fue un montaje rápido, complejo y rodeado por un velo de confidencialidad que afectó a empleados y residentes por igual. La primera gran lección ética tiene que ver con la transparencia y el consentimiento. Muchos trabajadores no sabían exactamente para qué servían sus jornadas, y eso plantea preguntas sobre hasta qué punto un gobierno puede mantener a su propia gente en la oscuridad por motivos de seguridad. Algunos empleados sentían orgullo profesional, otros más tarde supieron que su trabajo contribuyó a algo que tenía consecuencias humanas masivas. Cuando hablamos de ética, no son abstractos, son personas que cocinaban, enseñaban y cuidaban niños, y que un día se enteraron de que su ciudad tuvo un rol en una decisión de guerra de enorme alcance. En la práctica, esto ha servido como ejemplo para que proyectos grandes y secretos modernos incluyan canales para proteger derechos laborales y salubridad sin renunciar a la seguridad. Otro dilema importante se refiere al daño ambiental y la responsabilidad a largo plazo. Las operaciones industriales intensas dejaron residuos radiactivos y contaminantes químicos cuyo manejo se convirtió en un problema para décadas posteriores. La lección práctica es clara: cualquier obra tecnológica grande debe contemplar desde el inicio quién asumirá la limpieza, cómo se hará el monitoreo y cómo se informará a la comunidad local. Un ejemplo real y fácil de entender es que sitios industriales posteriores han instalado monitores ambientales abiertos al público y han creado programas de compensación y salud para trabajadores, precisamente para evitar repetir la opacidad del pasado. La rendición de cuentas y la planificación de la limpieza son, en términos prácticos, tan necesarias como las máquinas que producen. También hay lecciones sobre la responsabilidad intelectual y moral de los científicos. Algunos investigadores involucrados en el esfuerzo expresaron inquietudes sobre el uso militar de sus descubrimientos y buscaron alternativas como una demostración en campo abierto antes de usar un arma sobre ciudades. Sus dudas muestran que la ética científica no termina en el laboratorio, atraviesa la política y la estrategia. Hoy en día existe un mayor esfuerzo por fomentar el debate ético en los centros de investigación, con comités de revisión y foros públicos donde se discuten implicaciones sociales. Esto no soluciona todo, pero sí ayuda a que decisiones complejas no se tomen a puerta cerrada ni sin control externo. Finalmente, hay una lección práctica sobre memoria y educación: convertir lugares de secreto en espacios de aprendizaje ayuda a reparar confianza. Oak Ridge hoy cuenta con museos y centros informativos que explican la tecnología y el contexto histórico, y esa apertura facilita que la sociedad entienda riesgos y beneficios. La transparencia, el seguimiento sanitario, la participación ciudadana y la limpieza ambiental son medidas concretas que se pueden aplicar ahora a proyectos tecnológicos contemporáneos. Y, para usar un toque de humor, los secretos de guerra envejecen peor que el pan, mejor sacar las cosas a la luz antes de que se pongan rancias. Recursos y archivos para investigación adicional. Oak Ridge dispone de varias puertas de entrada para quien quiera investigar. Los archivos del Departamento de Energía y del Oak Ridge National Laboratory ofrecen documentos federales y técnicos. La American Museum of Science and Energy conserva objetos y fotografías, y el periódico local, The Oak Ridge, guarda recortes que cuentan la vida cotidiana de la ciudad.
Además existen colecciones en la Biblioteca del Congreso y en los archivos nacionales que reúnen mapas y correspondencia oficial. Muchos de esos materiales ya están digitalizados y pueden consultarse desde casa. Para empezar con orden, lo más útil es revisar primero obras generales y artículos de síntesis que te den contexto, después pasas a los documentos originales y fotografías. Es una ruta lógica y evita perder horas en documentos técnicos sin saber qué buscas. Los tipos de fuentes que conviene rastrear son muy concretos: mapas del terreno y del reparto urbano, fotografías de edificios y gente, informes administrativos y listas de personal, además de entrevistas y testimonios orales. Por ejemplo, las colecciones fotográficas de la Biblioteca del Congreso o de los archivos del propio laboratorio contienen imágenes que ayudan a identificar cambios en calles y construcciones. Mientras tanto, el periódico local ofrece la perspectiva diaria, anuncios, avisos y pequeñas crónicas que humanizan la historia. Si buscas informes técnicos, la Oficina de Información Científica del DOE, como OSTI, y la base de datos OpenNet suelen tener documentos desclasificados y resúmenes accesibles en lenguaje sencillo. No olvides las fuentes orales. Hablar con residentes mayores o consultar grabaciones de entrevistas puede aportar anécdotas que no aparecen en los papeles oficiales. Acceder a estos archivos requiere pasos prácticos y paciencia. Usa los catálogos en línea y los finding aids para identificar colecciones. Eso te ahorra tiempo antes de pedir una cita. Contacta por correo electrónico al personal de archivo explicando qué buscas. Los archiveros suelen orientar sobre fondos relevantes y cómo solicitar reproducciones. Para documentos restringidos, hay procedimientos formales como solicitudes FOIA ante el gobierno federal. Funcionan, pero llevan tiempo. En el caso de materiales no digitalizados es habitual pedir turnos para consulta presencial y, a veces, pagar por copias. Lleva siempre lápiz, libreta o una cámara, si está permitida, y prepara una lista de preguntas concreta. Sale más rápido que tantear cajones sin orden. Un plan de trabajo ordenado ayuda mucho: primero lecturas generales, luego listar colecciones clave, después solicitar acceso y, finalmente, documentar cada hallazgo con referencias claras. Un ejemplo práctico: si quieres seguir la historia de un edificio, busca su fotografía en archivos, coteja su ubicación en mapas antiguos y actuales, revisa notas en el periódico y, si es posible, registra la memoria de vecinos. Guarda siempre las referencias completas para no perder la pista de un documento. Y una nota práctica y con un toque de humor: lleva agua y paciencia, porque los archivos no funcionan al ritmo de las redes sociales, pero con una buena brújula documental y una taza de café, los secretos terminan por salir a la luz. En resumen, Oak Ridge nació en 1942 como una ciudad construida de la nada y borrada de los mapas para un propósito concreto: separar tipos de átomos para conseguir el material que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Fue creada en tiempo récord, con barrios, escuelas y fábricas secretas. Después de 1945 pasó de ser un misterio militar a un centro de investigación y, hoy, a un lugar donde el pasado y la ciencia conviven en museos y laboratorios. Piensa en el proceso que se hizo allí: como separar pasas de un bol de cereal para quedarte solo con las pasas. Así, de forma sencilla, obtenían lo que necesitaban sin complicar el ejemplo. Si te imaginas viviendo en una ciudad que no aparece en Google Maps, ¿qué habría sentido? Esa mezcla de orgullo patriótico, prisa y secretos es lo que vimos: gente normal haciendo trabajos extraordinarios bajo reglas muy estrictas y con consecuencias enormes que todavía discutimos hoy. Si te gustó este viaje por la ciudad que no estaba en los mapas, suscríbete y deja un like. Cuéntame en los comentarios cuál te sorprendió más: la velocidad con que la construyeron, las historias de sus habitantes, o la transformación que tuvo después de la guerra. Comparte el video con alguien que ame los misterios históricos. En el próximo episodio exploraremos las vidas cotidianas de las familias de Oak Ridge y otras ciudades secretas como Los Álamos, historias personales, fotos inéditas y anécdotas que parecen sacadas de una película. No te lo pierdas.